En la enseñanza anterior estamos viendo el tema de qué hacer para no pecar, o que es lo mismo, cómo le hago la guerra al pecado. Nosotros los santos tenemos que ver el pecado como uno de nuestros principales enemigos. Yo tengo que convertirme en un guerrero, hermano, para poder hacerle la guerra al pecado en mi vida. Cuando yo estoy perdiendo la guerra, la batalla contra el pecado, entonces me convierto en un pecador. El pecado me gana, yo caigo y soy un pecador. Pero si yo soy un guerrero que conozco las armas, recordemos, hermano, que la principal arma para hacerle la guerra al pecado es la Torá, es la espada. Cuando yo conozco todas las armas y me hago un guerrero, entonces yo ganaré esta batalla cada día, y el resultado, hermano, de ganar esta batalla es que voy a vencer el pecado y voy a ser más santo. El resultado, hermano, de ganar esa batalla es la santidad. Y habíamos hablado de el primer punto, que tiene que ver con la sabiduría. Y la sabiduría no es otra cosa, hermano, que el conocimiento, el entendimiento de la Torá. Eso es la sabiduría. Recuerden, hermano, que nuestro propósito es convertirnos en arqueros profesionales. Tirar al blanco. El arquero que yerra mucho, hermano, al blanco, no es profesional. Y nuestro objetivo es convertirnos en arqueros profesionales. Es decir, de 100, fallar una sola. De 100, primero fallar quizás 5, pero ir disminuyendo, hermano, hasta no fallar ninguna. Y cuando, hermano, yo tire 100 y no fallo ninguna, entonces me convierto en un arquero profesional. Doy al blanco y, por tanto, hermano, le estoy ganando la batalla al pecado, porque tirar al blanco significa es cumplir el mandamiento que yo conozco, ¿verdad? Porque, por supuesto, no puedo dar a un blanco que no conozco. De eso se trata el conocimiento de la Torá. Dar al blanco es cumplir el precepto, cumplir el mandamiento que me enseña la Torá. Dar al blanco significa obedecer el precepto, obedecer el mandamiento. Y también les había explicado sobre el temor. El temor inhibe el pecado, hermano. Una persona que no teme al Eterno peca. Recuerde aquella palabra que dice que con el temor, eso está en Proverbios 16, con el temor de Adonai los hombres se apartan del mal. Una persona que no teme, hermano, al Eterno peca. Peca como si nada. Le da igual, hermano, pecar o no pecar al que no tiene temor. Y si el pecado lo beneficia a él, le trae algún beneficio, pues peca por falta de temor. Esos son los dos puntos que ya vimos. Ahora vamos a ver el punto 3. Bueno, el punto 3 tiene que ver con gobernar nuestros deseos. El problema aquí, hermano, es nuestros deseos. El problema del deseo, hermano, es que el deseo es lo que me lleva a mí a la codicia. Y la codicia se convierte en el padre de muchos hijos, o sea, en el padre de muchos pecados. Una persona, hermano, que se entrega a la codicia, que no le hace la guerra a la codicia, cometerá muchos pecados, porque el que roba, hermano, al prójimo, primero codició lo que tiene el prójimo. La codicia me lleva a robar, porque el adulterio nace de la codicia, porque el hombre primero ve a una mujer que no es su esposa, ve a otra mujer, la desea, la codicia y luego planea estar con ella, ¿verdad? Entonces el adulterio nace ¿de dónde? De la codicia. ¿De dónde nace la fornicación? La fornicación, hermano, es una relación prohibida por el Eterno, porque la relación correcta, santa, entre un hombre y una mujer parte cuando el hombre desposa a la mujer, la aparta, y luego ya esa relación se puede consumar cuando los dos se casan, y el matrimonio da derecho a que los dos estén juntos, que es lo que ocurre en la fornicación. En la fornicación, hermano, dos están juntos sin estar casados. Pero ¿de dónde viene la fornicación? ¿Dónde nació? En la codicia, en codiciar algo que yo no debo codiciar, en desear algo que no debo desear. Entonces la fornicación, hermano, nace ¿de dónde? De la codicia. Usted sabe que los vicios, hermano, todos los vicios, el alcohol, las drogas, todo eso nace del deseo, porque las personas desean eso, desean sentir eso. Entonces el deseo los lleva a codiciar y la codicia los lleva a pecar, a errar. Todos los vicios, hermano, se derivan de la codicia. Entonces, hermano, si yo aprendo a tener dominio de mis deseos, de mis propios deseos,
entonces yo voy a aprender a tener dominio de la codicia. Y voy a evitar todos los pecados que se derivan de la codicia. Yo les nombré algunos, pero de la codicia, hermanos, se derivan muchos más pecados. Ahora, ¿qué sucede con el deseo? El deseo tiene que ver, hermano, con el placer. El deseo tiene que ver con el placer, porque el hombre, por naturaleza, procura el placer o todo lo que le produce algún tipo de placer. Por ejemplo, cuando usted pasa por un restaurante y huele sabroso, usted desea comer de eso, ¿verdad? ¿Pero por qué desea comer de eso? Porque el comerlo le va a producir un placer. Entonces, el deseo, hermano, está relacionado con el placer. Y el placer está relacionado, hermano, con darle gusto ¿a quién? A la carne, a nuestra carne. ¿Qué es lo que pasa, hermano, con el hombre carnal, con el creyente carnal, con el cristiano carnal? Que él se entrega a sus deseos, a sus pasiones y deseos. No controla sus pasiones y deseos, porque la carne le gobierna, la carne le dirige. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo, hermano, es hacerle la guerra a nuestra carne, debilitarla. Debilitando nuestra carne, entonces el deseo se apagará. La idea, hermano, es cómo apagar el deseo. Vamos a suponer, hermano, vamos a medir el deseo. Nosotros podemos crear un dispositivo llamado deseómetro, ¿sí? Para medir el deseo. Si nosotros medimos el deseo entre 0 y 100, entre 0 y 100%, digamos que el 100% o hacia arriba, entre 80 y 100%, ese es lo que llama el deseo exacerbado, el deseo exagerado. Hermano, el deseo exagerado y exacerbado es lo que lleva a la persona a cometer actos inmundos, sucios, hermano. ¿Cómo qué? Como la violación. Un hombre que desea a una mujer y él dice, como sea, la hago mía. ¿Y qué pasó? Que lo que hizo Amón con su propia hermana, Tamar, la violó, porque en él había un deseo exacerbado. El otro extremo es el deseo controlado. El deseo controlado, hermano, es que, sí, tengo el deseo, pero bueno, me da igual si no puedo lograr eso. Como aquel que desea comprar una moto. Bueno, yo quiero tener una moto, pero bueno, si no la puedo comprar no importa. Pero el deseo exacerbado, exagerado, no controlado de tener una moto, lleva al joven a qué? Incluso a robarse una moto. Todo cristiano, hermano, todo creyente, debe hacerle la guerra a todo lo que desee de manera exacerbada. Si hay un deseo exacerbado de cualquier cosa, hay una debilidad muy grande ahí. El santo tiene que dominar, controlar sus propios deseos. Y allá en Gálatas 5, 22, 23, cuando nos habla de las virtudes, del fruto del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, aparece la templanza. La templanza tiene que ver con la moderación. Esa es una virtud, hermanos, que nosotros tenemos que desarrollar. La templanza es la que modera los deseos. ¿Y cómo nosotros, hermanos, logramos controlar los deseos? Una forma de controlar los deseos es decirle a la carne, a nuestra carne, decirle, tú no me gobiernas. ¿Quién le habla a la carne? O sea, yo mismo le hablo a mi carne, ¿verdad? A mi cuerpo. Yo le digo, tú no me gobiernas. ¿Y cómo yo le enseño a sujetarse? ¿Y quién le habla a la carne? Mi alma, o sea, mi voluntad, mi intelecto le habla a la carne, le digo, tú te sujetas. Pero esa orden debería venir de mi espíritu, porque el espíritu, hermano, es quien debe tener el dominio. Mi espíritu debe tener dominio tanto del alma, fíjese, tanto del alma, que son las emociones, porque hay otro problema. Así como yo tengo que tener dominio de los deseos de la carne, también tengo que tener dominio de mis emociones, que es otra cosa. Porque, por ejemplo, una emoción que yo debo controlar y moderar es la ira. Una emoción que yo debo controlar y moderar son los miedos exagerados, exacerbados. Y eso está, ¿dónde? Las emociones, ¿dónde están? En el alma. Entonces yo tampoco le puedo entregar el control al alma. El alma no me puede gobernar. Es mi espíritu quien debe tomar el control de mi vida, ¿verdad? Pero dirigido por el Espíritu de Dios. Esa es la idea, ¿verdad? Ajá. ¿Y cómo yo, hermano, debilito la carne? Y le digo, carne, te sujetas. Y apago, hermano, el volumen de su deseo. Así como tiene usted el volumen de un radio, ¿verdad? Y usted le baja el volumen del radio, así usted pueda bajar el volumen de su deseo, del deseo en su carne.
Una estrategia, hermanos, que el Eterno nos da es el ayuno. El ayuno es una estrategia para que nosotros sometamos a nuestra carne, la debilitemos, vayamos apagando poco a poco los deseos, lo que ella desea. Es una manera de ejercitar a la carne a que ella se someta al gobierno de nuestro espíritu, ¿verdad? Y del Espíritu de Dios. ¿Por qué el ayuno, hermano? Porque simplemente la carne, nuestro cuerpo, necesita comer 3 veces al día. A eso la hemos acostumbrado. Y es una de las necesidades de ella, pues. Pero cuando yo ayuno, yo le digo a mi cuerpo, eso que tú deseas, que es comer, no te lo voy a dar, y te sujetas. Entonces yo enseño a mi carne a sujetarse a través del ayuno. Y así como la carne, hermano, se va debilitando, va aprendiendo a sujetarse a través del ayuno, ella va cediendo a otros deseos. Entonces el ayuno, hermano, todo guerrero, o sea, todo aquel que quiera hacerle la guerra al pecado, hermano, debe practicar el ayuno. En lo posible en este tiempo, hermano, cuando el Eterno nos ordena santificarnos al máximo, deberíamos ayunar todos los días. Y así ordenaremos a nuestra carne que se sujete, ¿verdad? Fíjense lo que le dijo el Eterno a Caín, allá en Génesis 4:7. El pecado está a la puerta y te seducirá. ¿Cómo me seduce el pecado? Porque ahí está el deseo. Y si el deseo es mayor, hermano, soy más débil al pecado, a la seducción. Pero si el deseo es más débil, si mi carne está sujeta, está débil por el ayuno, entonces para mí será más fácil enseñorearme del pecado. Por eso dice allá también el Eterno le dijo a Caín, pero tú debes enseñorearte de él, del pecado. Fíjate que Gálatas 5:23 termina con la virtud de la templanza, la moderación, que se trata, hermano, de moderar todas las cosas. Todo lo que está exacerbado en nosotros hay que moderarlo. Pero Gálatas 5:24 nos dice, pero los que son de Cristo, del Mashiach, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué nosotros no debemos desear ciertas cosas? Porque nuestra carne, hermano, nuestro cuerpo, nuestra carne debe estar muerta para eso. ¿Por qué yo no debo desear el adulterio, cometer adulterio? Porque mi carne debe estar muerta para eso. Está crucificada para eso, juntamente con el Mesías. Y hermano, y también en relación a los deseos es importante hacer buen uso de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? El sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del tacto, está el del olfato, ¿cuál es el otro? Y el del gusto, ¿verdad? Yo tengo que poner la lupa, hermano, a los sentidos. A la vista, ¿por qué, hermano? Porque muchos deseos entran por los ojos. ¿Por qué yo deseo una mujer? Porque primero la vi. Y entre más mujeres veo, más mujeres deseo. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Es no ver apartando los ojos. Recuerde lo que dijo Job allá, nos dio una enseñanza, Job 31:1. El mismo Job dijo, yo hice un pacto con mis ojos para no mirar a las doncellas, a las vírgenes. Usted sabe que cuando pasaba una doncella, Job no la miraba, Job apartaba los ojos, porque él hizo un pacto con sus ojos. Job sabía que si él se concentraba en mirar a la doncella, él caería en adulterio, él pecaría, se le produciría en él el deseo. En relación a los ojos, mi estrategia es no fijar la mirada en algo que pueda producir en mí deseo. Y deseo, hermano, que me pueda llevar a codicia y a otro pecado generado como por la codicia, como robar, ¿verdad? O adulterar, o fornicar, o a los vicios. Si yo tengo un carro viejito, pero le pongo el ojo a un carro nuevo y digo, ay, me gusta ese carro, y usted lo desea en su corazón, porque lo miró mucho, ese deseo, ese vivo deseo, te pueda llevar a hacer cosas que no agradan al Eterno. Igual sucede, hermano, con el oído. Nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado de lo que oímos. Hay personas que repiten todo lo que oyen. Y entonces cuando, hermanos, se generan pecados como calumnia, chisme, mentira, porque entonces yo repito la mentira que yo escuché, yo la repito. Entonces me hago cómplice del mentiroso. Escuché una calumnia de alguien, yo la repito, entonces me hago cómplice del calumniador. Cuando hay un chismoso, hermano, hay que apartar el oído. Pero hay que estar presto, nuestro oído, hermano, tiene que estar presto para escuchar la Torá, para escuchar la enseñanza, para escuchar sabiduría del Eterno, para escuchar consejo, corrección. Para esas cosas nuestro oído tiene que estar presto, pendiente.
Pero cuando usted esté en una reunión de mujeres que estén chismeando, aparte su oído de ahí, y eso le evitará muchos pecados. Igual sucede con el tacto, hermano. Muchas veces la atracción entre un hombre y una mujer nace de un tacto. No solo del tacto visual, sino del tacto corporal. Una cultura santa, hermano, prohíbe el tacto entre jóvenes de sexos distintos. Prohibido el tacto. ¿Por qué prohíbe el tacto, hermano? Porque el tacto motiva deseos, motiva placeres. Y una cultura santa debe evitar el despertar ese tipo de deseos. Entonces, el tacto, hermano, debe minimizarse en sexos opuestos, en el sentido, por ejemplo, un hombre casado, hermano, no debería tocar a una mujer distinta que no sea su propia esposa. Los jóvenes no deberían tocar a las doncellas. Las doncellas no se deberían dejar tocar. En una cultura santa eso no se permite, hermano, porque el tacto promueve deseos, placeres. Y una cultura santa, hermano, no solamente busca evitar el pecado, sino evita aquello que me acerca al pecado. No es que el tacto sea pecado, no quiere decir con eso que el tacto sea pecado, sino que el tacto me acerca más al pecado. Hay más posibilidades, hermano, que yo termine deseando a una mujer si nos tocamos. Si yo la toco, si ella me toca, si hay un acercamiento, hay más posibilidades. Ok, hermano, entonces estos son los tres sentidos que más hay que poner la lupa: la vista, el oído y el tacto. En cuanto al olfato, el olfato, hermano, percibe los olores. Usted sabe que la mujer seduce al hombre a través de ¿qué? Del perfume. Entonces, también el hombre que se entrega al licor, cuando huele el licor, le produce el vivo deseo de tomar el licor. Entonces yo necesito, hermano, no acercarme o no oler lo que me puede despertar un vivo deseo. Un creyente, alguien que se está santificando, que está huyendo al alcohol, a la borrachera, no debería oler, olfatear el licor. Porque esas cosas, hermano, despiertan el deseo, traen el recuerdo del deseo y te van a acercar al pecado. Igual sucede con el gusto. Gustar es probar, ¿verdad? ¿Qué pasó con Eva? ¿Usted sabe cómo cautivó, hermano, Satanás a Eva? Usando los sentidos. Piensa que Eva, hermano, usó todos los sentidos para pecar. Satanás la llevó a usar todos los sentidos. Eva primero vio a la serpiente y le llamó la atención, sus colores. Escuchó la sabiduría de la serpiente, el oído. Tomó la serpiente en el brazo, la acarició, hubo tacto ahí. Y luego le dijo: mire ese árbol, ese fruto tan precioso, mire tan maravilloso, qué gustoso se ve, usando la vista. Y luego le acercó el fruto prohibido. ¿Y qué hizo Eva? Lo olió, huele sabroso. ¿Y luego qué? Lo mordió, lo gustó. Bueno, Eva, para pecar, usó todos los sentidos. Y por eso, hermano, cuando yo tengo cuidado de lo que hago con lo que el Eterno me dio, porque el Eterno me dio los sentidos. Si yo uso mal los ojos, es mejor ciego, ¿verdad? ¿Sabes que a veces el Eterno, hermano, con frecuencia el Eterno le quita los ojos a alguien para que no se pierda? Bienaventurados los ciegos, porque ellos tienen más posibilidades de heredar el reino de los cielos. Bienaventurados los sordos, porque ellos tendrán también más posibilidades de heredar el reino de los cielos. Y el Eterno muchas veces, hermano, pone sordo a alguien para que no se contamine de tantas cosas que se escuchan, tantas necesidades que se escuchan. Y entonces, hermano, un santo tiene que aprender a usar bien sus sentidos, ¿ok? Y eso tiene que ver, hermano, con nuestros deseos. Pasamos al punto número 4. El punto número 4, hermano, para hacerle la guerra al pecado, es nosotros, hermano, no tenemos que imitar el mal ejemplo de nuestros padres, de nuestros pastores, de nuestros maestros, de nuestros líderes y gobernantes. Por ejemplo, en Venezuela ha pasado algo, que nuestros gobernantes se entregaron a la santería, a la brujería, y el venezolano se ha entregado a eso. ¿Cuántos venezolanos ahora, hermano, se han entregado a la santería y se han convertido en santeros? Casi hay un santero, hermano, en cada manzana en este tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque nuestros gobernantes se entregaron a esas cosas y el venezolano, sin tener entendimiento de esto que estamos hablando, ha seguido el mal ejemplo de nuestros gobernantes. Usted sabe, hermano, que eso que está pasando en Venezuela no es nada nuevo. Eso pasó en la Escritura. La Escritura muchas veces habla de Jeroboam, hijo de Nabat.
Dice la Escritura, hermano, que él hizo pecar a Israel. ¿Por qué lo hizo pecar? Porque él dio mal ejemplo a Israel. Pero ¿cuál fue el problema de los israelitas, hermano? Que los israelitas siguieron su mal ejemplo. Y nosotros no podemos cometer el pecado de Israel, de seguir el mal ejemplo. Nosotros, hermanos, tenemos que seguir los buenos ejemplos, imitar los buenos ejemplos, pero los malos ejemplos, hermano, hay que reprobarlos, hay que rechazarlos. Hay algunos que siguen los malos ejemplos de sus padres, bueno, porque el padre era borracho o es borracho, entonces el hijo también toma. Si el padre fuma, el hijo también fuma. Normalmente, hermano, en condiciones normales, un hijo va a cometer los mismos pecados de su padre. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que él ve en casa. Si en la casa, en la familia, aprendieron a comer cerdo, el hijo come cerdo. Si los padres comen jamón, eso es lo que compran, el hijo come jamón, porque eso es lo que le sirven. Entonces eso se convierte en una iniquidad. Comer cerdo, que es un animal inmundo y es pecado, según la Torá, Levíticos 11, 6, 7 dice, al cerdo lo tendrás por inmundo, ¿verdad? Y dice, no lo comeréis. Pero eso se ha convertido en una iniquidad. ¿Por qué? Porque nos han enseñado eso nuestros padres. Pero ¿cómo hago yo, hermano, para no imitar el mal ejemplo? La Torá me tiene que enseñar qué está mal. Cuando la Torá me enseña lo que está mal, entonces yo digo, no, eso no lo puedo imitar, eso está mal. Sin embargo, hermano, hay personas que sabiendo que algo está mal, lo hacen y lo siguen haciendo mal, sabiendo que está mal. ¿Sabe por qué lo hacen y lo siguen haciendo? Porque ven el ejemplo. Y eso puede suceder, hermano, en una congregación. Hay congregaciones, hermano, donde los pastores toman whisky, toman licor, toman cerveza. La pastora baila, van para fiestas. Y las ovejas hacen lo mismo. ¿Por qué hacen lo mismo? Bueno, porque el pastor le está dando ese ejemplo. Y hay ovejas que en su corazón adentro dice, uy, esto como que está mal, me huele a mal, pero lo sigue haciendo. ¿Por qué lo sigue haciendo? Bueno, porque el pastor lo hace. Usted sabe que Satanás motiva a los artistas, a los cantantes. Normalmente, hermano, un cantante, un artista, para que pueda crecer en fama y en riqueza, ellos hacen pacto con Satanás. Pero cuando ellos hacen pacto con Satanás, Satanás les dice, yo hago un pacto contigo y te voy a enriquecer y te voy a dar mucha fama, pero te voy a dar una orden, un mandato. Tú tienes que cautivar la mente de los jóvenes y de todo aquel que sea tu admirador. Tienes que darle mal ejemplo para que ellos pequen. Por eso que, hermano, normalmente los artistas, ellos enseñan muchas iniquidades. Los artistas, por ejemplo, ellos se imprimen tatuajes y los exhiben para que los jóvenes aprendan a hacerse lo mismo. Y hacerse un tatuaje, hermano, eso es abominación al Eterno. Eso está en el libro de Levíticos, ¿verdad? No imprimiréis sobre vuestros cuerpos los tatuajes. Ahora, ellos también dan muy mal ejemplo en la vestidura. Las artistas salen casi en pantaletas a cantar, ¿no? Y entonces igual las muchachas quieren andar en pantaletas en la calle. ¿Por qué? Porque su artista favorita sale a cantar así. Las artistas, hermano, se pintan como guacamayas. Y entonces dicen las jóvenes, ay, tan bonita que se ve, y ella quiere pintarse igual. Como sea, consigue todo eso, pero ella tiene que pintarse igual. Cortes de cabellos paganos. La misma iglesia, hermano, tiene cortes de cabello paganos, de costumbres paganas. ¿Y qué hace un creyente de una congregación? Pues imita a su artista preferido. Ay, me gusta, mira el corte ese, quiero hacérmelo así. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado a quién imitamos. Nosotros tenemos que imitar, hermano, a los más sabios, a los más santos. Si usted ve que su pastor anda como un poco desordenado, no lo imite a él. ¿Usted sabe quién era la persona de más admiración y a quién se tenía que imitar en un reino? Al rey. El rey tenía que ser sacerdote también. Recuerden Melquisedec, ¿verdad? ¿Melquisedec era qué? Sacerdote, rey. David fue íntegro delante del Eterno, salvo en aquellas cosas que todos sabemos que él hizo, que ordenó matar a Urías y cayó en adulterio. Salvo en eso, hermano, él fue íntegro en su vida. Y por eso dice la Escritura ya que sus hijos, cuando habla de sus hijos, los reyes posteriores, dice, y no se apartó ni a la izquierda ni a la derecha, sino que hizo todo lo recto delante del Eterno como su padre David, como lo hizo su padre David. O sea, que ellos siguieron el ejemplo de ¿quién? De su padre David. Entonces, hermano, uno necesita saber, entender a quién debe imitar. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo del Mashiach, de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué Pablo decía sed imitadores de mí? Porque Pablo se consideraba, hermano, una persona digna de imitar, irreprensible, justa, recta, delante del Eterno.
¿Y sabe por qué, hermano? Porque Pablo era un tremendo arquero. Conocía muy bien de la Torá, hermano. Conocía muy bien y guardaba muy bien de la Torá. Él mismo lo dice. En cuanto a la ley, dice, de justicia irreprensible. Porque él guardaba, hermano, todos los mandamientos del Eterno. Filipenses 3:17 dice también el apóstol Pablo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad también. No solamente dice, imíteme a mí, sino también imiten a otros. Porque Pablo dice, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, Pablo enseñó, si yo no estoy entre ustedes para que ustedes me imiten a mí, pero si entre ustedes hay alguien que hace como hago yo, imítalo a él. El problema, hermano, es que en Venezuela, en la iglesia, no hay a quien imitar. No hay ejemplos para imitar. No hay Pablos. No los hay, esa es la verdad, la triste realidad. Pero el Eterno, hermano, sí está formando siervos. Sí está formando siervos. El problema es que la iglesia no los ve como siervos, sino muchas veces los ve como locos y no los quiere imitar. Y no los va a querer imitar, ¿verdad? Entonces el 4, hermano, no imitar los malos ejemplos, procurar imitar los mejores ejemplos, pero hay que mirar, hermano, que el buen ejemplo es aquel, una persona da buen ejemplo si cumple la Torá, hermano. Ese es el buen ejemplo. El que cumpla la Torá será el mejor ejemplo para usted. Número 5, hermano, para hacerle la guerra al pecado. Punto número 5 es, en cada momento, hermano, nosotros necesitamos recordar que el Eterno nos vigila. El Eterno nos vigila en todo tiempo. Aunque usted se meta debajo de la cama, aunque usted se encierre dentro del escaparate, hermano, a cometer pecado, aunque usted no está su papá y su mamá, y usted invitó a su amiguito a la casa, ¿verdad? La muchacha invitó a su amiguito o el muchacho invitó a la amiguita a la casa y como no está papá y mamá, no importa, nadie nos va a ver. Pero, hermano, un santo no puede olvidar que el Eterno está en todo lugar, todo lo ve, hermano, todo lo ve. A Él, hermano, es quien hay que temer. Y esto tiene que ver, hermano, con el temor. ¿Usted sabe por qué muchas veces no tenemos temor? Porque pensamos que el Eterno no nos ve. Él no nos vigila. Creemos que Él no nos vigila. Y la realidad, hermano, es que cada cosa que nosotros hacemos se está escribiendo. Cada cosa que usted hace se está escribiendo. Cada palabra que usted dice se está escribiendo. Por eso dice la Escritura, por tus palabras serás juzgado y serás condenado. Porque cuando el día que seas juzgado, te van a sacar el libro de todas tus palabras y van a decir, tú dijiste esto, esto y esto. Y por tus palabras te juzgamos. Y por tus palabras te hemos hallado culpable. Igual todos tus hechos están siendo escritos. Y por tus hechos serás juzgado y serás condenado. Job 10:14 dice, hermano, si peco, dice allí Job, si peco entonces me vigilas. Por eso, hermano, era que había temor en Job, porque Job entendía esto. Señor, mis pecados no pasan desapercibidos para ti. Si peco, tú me vigilas. Y como tú me vigilas, entonces tú me castigarás, porque tú castigas al pecador. Jeremías 23:24 también dice, ¿se ocultará alguno, dice Adonai, en escondrijos que yo no lo vea? Aquel que se esconde, ¿verdad? Para que no lo vean pecando. Sin embargo, el Eterno dice, no lleno yo, dice Adonai, el cielo y la tierra. Cuando dice lleno yo, quiere decir, hermano, yo estoy en todo lugar. No hay lugar donde no pueda estar yo en cada instante. Es un atributo de Él, hermano, porque Él es omnipresente. Uno de los atributos del Eterno es la omnipresencia. ¿Qué significa la omnipresencia? Que Él puede estar a la vez aquí, afuera, en China, en la Luna, en Marte, en Norteamérica, en Chile. En el mismo instante puede estar en cualquier lugar. Bueno, Él dice, yo lleno el cielo y la tierra, en todo lugar estoy yo. Es uno de los atributos de la omnipresencia. Entonces, hermano, nosotros no podemos ocultarnos de su presencia. Donde quiera que estemos haciendo lo malo, Él lo va a saber. ¿Sabe quién no entendía esto, hermano? Caín. Cuando Caín mata a Abel, el Eterno le preguntó a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y esperaba de él una confesión, ¿no? Ay, Señor, lo maté. Esperaba que confesara, ¿no? ¿Qué hizo Caín? Ocultar el pecado. O sea, pensando que el Eterno no se había dado cuenta. Qué ignorancia, hermano. Y entonces nosotros a veces somos como Caín, hermano. Pensamos que el Eterno no nos ve, que Él no se da cuenta de lo que hacemos. Y como Caín, hermano, podemos perecer. Podemos ser condenados si no entendemos esto.
Dice Proverbios 15:3, los ojos de Adonai están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Están en todo lugar sus ojos, mirando a los malos y a los buenos. El punto número 6, hermano, ¿cómo le hago la guerra al pecado? Recuerda, hermano, que nuestro objetivo es hacerle la guerra al pecado, convertirnos en guerreros santos para hacer la guerra al pecado. Y el otro punto es, para hacer la guerra al pecado debemos evitar, ojo, importante esto, hermano, esto es muy importante para hacer la guerra al pecado, evitar estar en compañía de pecadores, evitar la compañía de los pecadores, evitar las malas juntas, evitar, hermano, unirnos en yugo desigual. Si usted se está santificando, usted tiene que andar con personas que se están santificando. Si usted es un santo, usted tiene que andar con santos. Ajá, pero ¿cómo hace usted si usted trabaja donde hay muchos pecadores? Bueno, hermano, usted puede saludarlo. Usted llegó y lo saludó. Y si usted trabaja en conjunto con otra persona, trabaje con él. No es que no pueda trabajar. El problema es que usted no puede dejarse pastorear de él. Usted no puede dejar que él lo enseñe a usted. Recuerde que usted es luz y él es tinieblas. Y usted tiene que ser lámpara, luz en ese lugar. Entonces, nosotros, hermanos, no podemos pedirle consejo a un pecador, a un impío, hermano. Cuidado con eso, porque el mejor consejo viene del Eterno. El mejor consejo viene ¿de dónde? De la Torá. Y por eso cuando usted le va a pedir consejos a alguien, tiene que ser una persona que conozca la Torá, porque ese va a ser el consejo del Eterno, va a ser el consejo sabio. Entonces, hermano, una mujer creyente que tiene problemas con su esposo, le pide un consejo a una impía que se divorció. ¿Qué le va a aconsejar esa impía? Pues que se divorcie también. O le va a aconsejar que le ponga cachos también. Y es triste, hermano, pero hay creyentes que dicen que son santos, que están santificando, pero que le piden consejo a impíos, a pecadores, hermano. Y el consejo de un pecador, ¿cuál va a ser? Pues que peque. El consejo de un pecador lo va a llevar a pecar. ¿Por qué no tengo que andar con pecadores, hermano? Porque yo voy a aprender de su léxico, de sus palabras. Si yo ando con un grosero, voy a terminar siendo grosero. Si yo ando con un borracho, hermano, voy a terminar aprendiendo a tomar. Entonces, ¿sabe qué digo en mi mente? No, una sola, no más. Una sola. Yo no me emborracho, una sola me tomo, punto, nada más. El que anda con adúltero, hermano, se aprende a adulterar. El que anda con fornicario, aprende a fornicar. El que anda con mentiroso. Y entonces se da cuenta, hermano, que, uy, la mentira cómo lo salva a usted o yo. Usted inventa una para no quedar mal. Entonces se impresiona de la astucia del mentiroso. Y admira la astucia del mentiroso. ¿Y sabe qué? Desea ser como ese mentiroso. Y termina diciendo mentiras, hermano, para librarse también. No admire, hermano, no admire. Nunca uno debe admirar al pecador. Porque es como desear hacer lo que él hace. Ni codiciar las cosas que él tiene. Hay, hermano, creyentes que codician, que desean la riqueza de un impío. Corrupto, por ejemplo. Hay impíos que son corruptos, que se han enriquecido por el soborno, por la injusticia, por la opresión de los pobres. Entonces, cuando el creyente va a su casa, codicia sus cosas y desea ser como él. ¿Y sabe qué está deseando en su corazón? Ser un corrupto. Eso es lo que está deseando. Y eso es lo que dice ya en el Salmo 37, hermano. Es una enseñanza que da el Salmo 37. No codicie las riquezas del impío. Luego dice, ¿por qué? Porque él perecerá, por su impiedad perecerá. Tenga paciencia, le dice allí al santo, tenga paciencia, porque el Eterno te prosperará por tu justicia. El Eterno te bendecirá por tu justicia. Y no creas que porque el impío prospera, su prosperidad durará toda la vida, porque ciertamente el juicio le alcanzará. Y eso es una palabra, hermano, que tiene aplicación en este tiempo para Venezuela, ¿verdad? Entonces, no tenemos por qué desear lo que tienen, ni lo que hacen los pecadores, ni los impíos. Segunda de Corintios 6:14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Unirse en yugo desigual, hermano, es como ponerse de acuerdo con el incrédulo. Yo no me puedo poner de acuerdo, hermano, con un incrédulo. Cuando hablo de incrédulo, hermano, es el pecador, el impío. Sigue diciendo el apóstol Pablo, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Fíjese el Salmo 106:35, donde el Eterno, a través del Salmo, del cántico, intenta explicar un error que cometieron nuestros padres, los israelitas, ¿verdad? En el pasado. El Eterno les ordenó apartarse de los extranjeros para que no aprendieran de sus malas costumbres. Eso fue un mandato, hermano, muy contundente. Porque cuando yo me
junto con el pecador, yo termino haciendo lo mismo que hace el pecador. Entonces fíjese lo que dice Salmo 106:35, dice, ustedes, el pueblo Israel, dice, antes se mezclaron con las naciones, se mezclaron, hicieron alianza, se unieron. Luego dice, y aprendieron sus obras. ¿Qué aprendieron? Amar sus dioses, celebrar sus fiestas, hablar sus lenguas, y menospreciaron la lengua santa. Aprendieron sus costumbres, a comer de los platos abominables que ellos comían o que ellos comen. Y esa palabra, hermanos, se sigue cumpliendo. La iglesia sigue mezclada con los paganos. No se ha apartado, no se ha santificado realmente. Fíjese lo que dice el salmista en el Salmo 26. Usted sabe, hermano, que los salmos nos enseñan el carácter del salmista, de su justicia, de su obediencia, de su fidelidad al Eterno, de su prosperidad. Nos enseña de sus malos momentos. Cuando el salmista escribe, él habla de los malos momentos, cuando el enemigo lo estaba acechando, el enemigo lo estaba persiguiendo, pero también el salmista con frecuencia hace referencia a su justicia, a su obediencia, como diciéndole, Señor, Adonai, mira a tu siervo que te obedece, que guarda tu Torá, que ama tus mandamientos, líbrame de mis enemigos, porque en mi corazón siempre está el deseo de servirte y de obedecerte. Fíjese lo que dice allá Salmo 26:5, dice el salmista, aborrecí la reunión de los malignos, aborrecí la reunión de los impíos, de los pecadores, y con los impíos nunca me senté. Mire lo que dice el salmista, con los impíos nunca me senté. Y hermano, para que uno pueda decir eso en este tiempo, con los impíos nunca me senté, ¿quién puede decir eso? Con los impíos nunca me senté. A mí me toca sentarme con los impíos. Si yo voy en una buceta, pues me siento al lado de los impíos, claro. Pero hermano, no se refiere de sentarse así de esa manera. Es sentarse a conversar de sus temas, a compartir de sus temas, a ponerme de acuerdo con sus temas. Por ejemplo, en tiempos donde hay mundial de fútbol, por ejemplo, entonces nosotros nos sentamos con los impíos a ver los partidos. Hermano, usted sabe que el mundial de fútbol, eso es una idolatría terrible, ¿oyó? Y la misma iglesia está entregada a eso. Y entonces nosotros nos sentamos con los pecadores a ver a sus dioses, a sus ídolos, y compartimos sus dioses, y a comer de los platos, alimentos ofrecidos a sus dioses, a sus ídolos. ¿Por qué? Bueno, como hoy hay partido, vamos a ver partido, entonces vamos a hacer algo y vamos a compartir aquí. Vamos a hacer un hervido para que todos compartamos acá. Pero ese hervido es ofrecido ¿a quién? A los dioses. Así de sencillo es esto, hermano. Cuando usted comparte con alguien y lo apoya en sus dioses, en su idolatría, y ahí hay comida, usted está comiendo alimentos sacrificados a los ídolos, a los dioses. Igualito como cuando yo les explico a ustedes, hermano, que en diciembre aquel que se come una yaca se está comiendo un alimento sacrificado a una idolatría, a los dioses paganos de la Navidad. Es lo mismo. Fíjense lo que dice el salmista en Salmo 101:6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Es decir, el mismo salmista dice a los impíos de lejos, pero los fieles de la tierra, a los fieles del Eterno, a ellos yo los tendré a mi lado, que sean mis compañeros. Fíjense lo que dice, hermano, el apóstol Pablo en 1 Corintios 5. Usted sabe que en la iglesia hay fornicarios. En este tiempo en la iglesia hay muchos fornicarios, adúltero, borracho, ladrón, mentiroso. Y esa palabra Pablo, hermano, la da en el tiempo de la celebración de la fiesta de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura, porque era el tiempo de sacar la levadura del pueblo del Eterno, de la congregación, porque hermano, la congregación también se llena de levadura, ¿yo? Y cuando un cristiano, un creyente, no se aparta del pecado, un fornicario no se aparta de la fornicación, se convierte en una levadura que leuda la masa, porque entonces eso va a contaminar a los demás jóvenes. Esa levadura comienza a contaminar a los demás jóvenes, hermano. Y por eso es que Pablo, hermano, para enseñarles a ellos, cuidado con la levadura, cuidado, se contaminan con esa levadura. ¿Qué dice el apóstol Pablo? 1 Corintios 5:11. Dice, os escribí que no te juntes con ninguno que, llamándose hermano, o sea, que va a la congregación, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Dice, con tal ni aún comáis. A ese ni lo invite a comer. Téngalo de lejito. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es una levadura. Y esa levadura, hermano, la va a leudar a usted también, lo va a contaminar a usted también. Entonces, fíjese, hermano, la palabra del Eterno nos enseña
a no unirnos en yugo desigual con los impíos, los pecadores, pero también a no unirnos en yugo desigual con los pecadores que están en las congregaciones. Porque ¿sabe qué? Porque pensamos que todo el que está en una congregación creemos que todos son santos. Y eso no es así, hermanos, eso no es la realidad. Realmente los santos son muy pocos. Y las congregaciones, hermanos, están llenas de cizaña, pueblo que no da fruto. Y si nosotros, hermanos, frecuentamos a esas personas, entonces esa levadura nos va a leudar y nos va a contaminar. Pasamos al siguiente punto, número 7.